Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola hermana, buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, hermanita. ¿Cómo sigue su hijita? Pues ahorita parece que está un poco mejor, hermana. Pues ahorita tiene que estar pues reposando porque dice que es que se le metió como una bacteria. Voy a compartir también mi pantalla. Listo, pues ya tenemos aquí la pantalla, vamos a comenzar la clase y bueno, pues vamos a hacer una oración. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por este momento que tú tienes para nosotras. Gracias, Padre, porque tú siempre provees lo necesario para nosotras. Te pedimos, por favor, que nos ayudes con nuestras luchas, con la salud, con la sabiduría que necesitamos, Padre, para conducirnos cada día como tú quieres en nuestra vida. Permítenos entender nuestros propósitos, Señor, alinearnos a lo que tú quieres para nuestra vida y a no desperdiciar, Señor, la oportunidad para compartir del Evangelio a más personas y que te puedan conocer. Gracias, Señor, por cada una de mis hermanas que está conectada. Te pido, por favor, que tú las bendigas y que tú, pues, me des sabiduría, Padre, y que podamos salir todas edificadas pues, con muchas ganas, Padre, de compartir tu gloria y tu misericordia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el tema de hoy se llama Valoremos las relaciones y está ligado en gran parte a las clases que hemos estado viendo acerca de cuidar a nuestra familia espiritual, cuidar a nuestra familia carnal y también pues a la parte de los conflictos y cómo resolverlos. Entonces, pues esta clase se llama Valoremos las relaciones y es que, ¿sabes? Siempre vale la pena cuando hay algún conflicto, como lo estábamos viendo la semana pasada, pues restaurar esa relación, ¿verdad? Porque pues de lo que se trata como cristianas y de lo que se trata el ministerio que tenemos de reconciliación que Dios nos ha dado, pues Dios quiere efectivamente que valoremos todas las relaciones y que hagamos ese esfuerzo de mantenerlas, ¿verdad? En vez de descartarlas o hacerlos a un lado cuando hay un conflicto, un rompimiento, una herida, ¿verdad? Generalmente lo que hacemos cuando hay algo de esto, pues es, ya no le hablo, ya no lo quiero en mi vida, y rompemos ese vínculo y rompemos pues esa relación, ¿verdad? O creemos romper ese vínculo. Entonces, pues Dios quiere que hagamos un esfuerzo grande por mantener las relaciones en lugar de desecharlas, ¿verdad? La Biblia nos dice, y les decía hace un momento, que Dios nos ha dado ese ministerio de restaurar relaciones. En 2 Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y es por eso que gran parte del Nuevo Testamento, déjenme cerrar la puerta porque esos patos están molestando. Listo, a ver si se escucha menos. Entonces, el Nuevo Testamento, gran parte del Nuevo Testamento, está diseñado, está en gran parte dedicado para enseñarnos a cómo llevarnos bien con otros, ¿verdad? Pablo escribió, si han sacado algo del todo de seguir a Cristo, si tu amor ha hecho alguna diferencia en sus vidas, si estar en comunidad del Espíritu significa algo para ti, dice, pónganse de acuerdo entre ustedes, ámense, sean amigos desde lo más profundo. Eso también dice en Filipenses 2:1 y 2. Entonces, Pablo enseñó que nuestra habilidad de llevarnos bien con otros es una marca de madurez espiritual. ¿Sí? Aquí, pues te voy a lanzar una pregunta y pues contéstatela tú. ¿Cómo están tus relaciones? ¿Todas tus relaciones están bien? ¿O hay relaciones que están rotas? ¿O donde quiera que vas,
siempre tienes un conflicto, necesitas revisar qué es lo que está pasando, ¿sí? Pablo enseñó que nuestra habilidad de llevarnos bien con otras personas es una marca de madurez espiritual, ¿sí? Por el contrario, si a cada rato tienes conflictos y estás peleando y no te llevas bien y hay temas de ese estilo, necesitas revisar qué está pasando con tu madurez espiritual, ¿sí? Romanos 15:5 también pues habla acerca de esto, ¿verdad? Dice la palabra que necesitamos ser forjadoras de paz, ¿sí? Dios siempre va a ser el que nos anime y nos dé paciencia, pero a veces, pues aunque le pedimos, no le pedimos bien, ¿verdad? Entonces necesitamos pedir que Él nos ayude, que nos dé dirección, que nos dé sabiduría para llevarnos bien con todas las personas, siguiendo ese ejemplo de Jesús. Recuerden que no es bajo nuestras fuerzas, es sobre el ejemplo de Jesucristo, ¿sí? Jesucristo quiere que su familia, recuerden que somos la iglesia y que somos parte de ese cuerpo de Cristo y que somos parte de su familia, sea conocida por ese amor que nos tenemos, ¿verdad? Juan 13:35 dice, si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis discípulos o mis seguidores, ¿verdad? Entonces la comunión rota es un testimonio deshonroso para los que no son creyentes, ¿sí? Recuerden que siempre vamos a estar en la mira y siempre la gente del mundo piensa que porque somos cristianas somos perfectas y que todo tiene que estar excelente en nuestra vida. Pero imagínense, si a ese ojo del huracán le agregamos entonces obras que no son del espíritu y que tenemos esa comunión, pues obviamente es un mal testimonio para los demás, ¿verdad? Sin saber a profundidad que pues a veces nosotras hagamos o no todo por estar bien con los demás, pues hay ahí algo, hay un testimonio que no es bueno. Entonces, por eso es que Pablo dice que sentía mucha vergüenza de que los miembros de la iglesia en Corintio estaban dividiéndose, ¿verdad? E incluso estaban criticando pues a los hermanos. Él escribió, deberían de tener vergüenza, estoy seguro que tiene que haber al menos una persona sabia en la comunidad de ustedes que pueda resolver una disputa entre cristianos. Esto está en Primera de Corintios 6:5 por si anotan las citas, ¿sí? Pablo estaba asombrado de que no había nadie en Corintio con la suficiente madurez para resolver un conflicto, ¿sí? Prácticamente en la misma carta él dice, pondré esto con toda la convicción que puedo. Tienen que llevarse bien entre ustedes. Primera de Corintios 1:10 dice, hermanos míos, yo les ruego de parte de nuestro Señor Jesucristo que se pongan todos de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Al contrario, vivan unidos y traten de ponerse de acuerdo en lo que piensan. Y esto recuerden que aplica no solamente para nuestra familia espiritual, sino para también nuestra familia de sangre, ¿verdad? Nuestro entorno también. Entonces, si quieres la bendición de Dios en tu vida y quieres ser conocida realmente como una hija de Dios, tenemos que aprender a ser forjadoras de paz. Jesús dijo en Mateo 5:9, Dios bendice a aquellos que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Fíjate qué importante este versículo. Dios bendice a aquellos que trabajan por la paz, porque estos serán llamados hijos de Dios. Dice, nota que el versículo no dice, benditos sean los que aman la paz, porque seguramente todas amamos la paz y todas queremos paz. Tampoco dijo, benditos son los que están en paz, porque seguramente en muchas ocasiones tú tienes paz, ¿sí? Los que nunca, si nunca has tenido una perturbación, etcétera, seguramente tienes momentos de paz. Pero Jesús dijo, benditos son aquellos que trabajan por la paz, ¿sí? Entonces, trabajar es un verbo y tiene que ver activamente
con resolver, con mostrar, con hacer cosas para estar en paz con los demás, ¿sí? Aquellos que activamente realmente buscamos resolver conflictos, los forjadores de paz son realmente raros porque forjar la paz es un trabajo muy difícil, ¿verdad? Aquella que todo le salga bien y que no tenga conflicto con nadie, pues yo creo que pues nos debería de dar unos tips, ¿verdad? Pero generalmente, a ver, en nuestra vida hay conflictos. Y entonces, aquí es donde quiero ser clara, que forjar la paz no es evitar el conflicto, como escuchamos la semana pasada. No es huir de un problema pretendiendo que no existe o tener miedo de hablar de él. En realidad vimos la semana pasada que eso no es solucionar el conflicto, ¿sí? Eso habla más bien de cobardía, de que no somos valientes para enfrentar los conflictos. ¿Sí? Jesús, el príncipe de paz, nunca tuvo miedo al conflicto, ¿sí? En ocasiones lo provocaba por el bien de todos y a veces necesitamos evitar el conflicto, pero también a veces es necesario crearlo y necesitamos por sobre todas las cosas resolverlo, ¿sí? Por eso es que tenemos que pedir continuamente la dirección del Espíritu Santo, porque forjar la paz tampoco es apaciguar, que siempre cedas, hermana. Eso tampoco es forjar la paz, que nos dejemos pisotear o que permitamos que otros nos arrollen, no es lo que Jesús tenía en mente. Él rehusó ceder en muchos asuntos, manteniendo su posición en la presencia de la oposición malvada. ¿Sí te das cuenta? Jesús rehusó ceder en muchas cosas. Él mantenía su posición, obviamente, eh, sobre la verdad, ¿verdad? Sobre el amor. Esto es lo que nosotras tenemos que hacer. Entonces, ceder siempre y dejarnos pisotear no es lo que Jesús tiene en mente y no es lo que estoy diciendo, ¿ok? Entonces, tenemos 7 pasos bíblicos que les puse aquí para restaurar la comunión. Una es hablar primero con Dios, ¿sí? Hablar con Dios antes de hablar con alguna persona con la que tengas conflicto. Discutir el problema con Dios, ¿sí? Primero necesitamos orar acerca de ese conflicto en lugar, y aquí cuidado, porque a veces no seguimos esto. En lugar de ir a contar primero el chisme, ¿verdad? O las circunstancias o la situación a un amigo, a un hermano, a quien sea, necesitas primero ir a Dios, necesitas pedirle a Dios que cambie tu corazón en lugar de que cambie a la otra persona, ¿sí? Todas nuestras relaciones serían más placenteras si tan solo oráramos más por nuestras relaciones, ¿sí? Por el esposo, por el hermano, por el primo, por la hermana de la iglesia, por la otra hermana, Sería mucho mejor si nosotros dedicáramos más tiempo a orar por esas personas. La Biblia dice que necesitamos orar por nuestros enemigos. Y a veces nosotros no los consideramos nuestros enemigos, pero las personas sí nos consideran sus enemigos o no nos consideran sus amigos. Y a veces hay oposición. La otra vez la hermanita Amelia nos contó, ¿verdad? Que en su lugar de trabajo hay personas que le hacen la vida imposible. Y a lo mejor la hermana pues no las considera sus enemigas, pero tampoco son sus amigas y ellas sí le desean un mal. Entonces, así como David hizo con los salmos, así nosotros podemos usar esa oración para desahogarnos, principalmente verticalmente con el Padre, decirle al Señor nuestras frustraciones. Él nos conoce, Él sabe exactamente qué hay en nuestro corazón. A veces nosotros albergamos orgullo y no lo queremos confesar o no lo queremos hacer evidente, pero el Señor sabe qué hay ahí. Él nunca se va a sorprender o se va a molestar de tu enojo, de tu herida, de tu inseguridad o de cualquier otra emoción que tú tengas. Tú le puedes decir exactamente cómo te sientes porque él lo sabe. Entonces, la mayoría de estos conflictos tienen la raíz en las necesidades que a veces no han sido satisfechas para nosotros. Y algunas de esas necesidades, o por no decir todas las necesidades, pueden ser satisfechas por Dios. Entonces, cuando tienes a veces la expectativa bien alta con alguien, ¿verdad? Puede ser un amigo, puede ser tu cónyuge, puede ser tu jefe, puede ser un miembro de la familia.
a veces no sucede, ¿verdad? Nos sentimos defraudadas, nos sentimos tristes, nos sentimos rotas porque tenemos la expectativa muy alta en estas personas, ¿sí? Entonces solamente Dios, al exponerle la desilusión, la amargura, es que va a poder realmente satisfacer y entendernos, ¿verdad? Entonces, la oración necesita ser algo que tú estés constantemente practicando, hablarle al Padre, ¿sí? ¿Qué causa enemistades y riñas entre ustedes? Dice la palabra. Quieren algo y no lo obtienen. No lo tienen porque no se lo piden a Dios. Esto está en Santiago 4:1 al 2. Dice, ¿de dónde vienen? Bueno, esto es lo que dice la palabra, pero ¿de dónde vienen todos esos conflictos y peleas que hay entre ustedes? Dice, vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. Ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. ¿Sí? Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar y aún así no consiguen lo que quieren. Por eso discuten y pelean. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Anoten la cita porque está bien fuerte. Santiago 4:1 al 2 en la versión NIV, ¿sí? Entonces, muchas veces en lugar de depender de Dios, dependemos de otros para hacernos felices y después nos enojamos cuando nos fallan, ¿verdad? Entonces, imagínate a Dios diciéndote, ¿por qué no vienes a mí primero? ¿Por qué sigues pasando todo esto si ya sabes que va a haber desilusión? ¿Por qué no vienes a mí primero? ¿Sí? Los conflictos dice que vienen de nosotros mismos. Entonces, en segundo lugar, necesitamos tomar siempre la iniciativa. ¿Por qué? No importa a veces si tú fuiste la que ofendió o fuiste la ofendida, ¿sí? La expectación que Dios tiene sobre ti es que tú tomes el primer paso, que no esperes a que la otra persona lo haga, y mucho menos si esa persona no es creyente, ¿sí? Necesitas ir primero tú, necesitas restaurar la comunión rota, y para Jesús esto es muy importante, ¿sí? Él dijo que si entras al lugar de adoración y cuando estás a punto, ¿sí se acuerdan de ese versículo que dice, si vienes y vas a hacer una ofrenda, primero ve y reconcíliate con tu hermano y luego vienes a ofrendar, ¿sí? Entonces, imagínense lo importante que es que nosotros restauremos las relaciones, que nosotras vayamos y estemos bien con la persona, ¿sí? Entonces, esto está en Mateo 5:23 y 24, ahí les puse la cita. Entonces, cuando la comunión está lastimada o rota, necesitas planear una conferencia de paz inmediatamente, ¿sí? Después, obviamente, de orar y de orar y de orar, es decir, no lo prolongues, no pongas excusas y no prometas que algún día lo vas a hacer. Hay personas que pasan 10 años y siguen igual porque no se atreven, porque les da miedo, porque no quieren enfrentar el conflicto, porque su expectativa es tal vez muy negativa, ¿sí? Pero recuerda que si oras y pones en oración a esa persona, a ese conflicto, Dios te va a dar el momento y el lugar y la paz para que tú puedas hacerlo. Entonces, necesitas marcar en tu agenda una reunión cara a cara con esa persona lo más pronto posible. Y porque, sabes, si tú te demoras, esa demora solo va a profundizar ese resentimiento que tienes, ¿sí? Entonces, probablemente las cosas se vayan a poner peor. Entonces, cuando hay un conflicto, el tiempo no va a sanar nada, al contrario, seguramente va a empeorar las cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una herida y no la tratamos? La herida se infecta. No sé, una vez yo me quité un padrastito y ya traía un dedo del doble del tamaño, bien gordo, lleno de pus, porque no lo atendí a tiempo, porque dejé que se infectara. Entonces, eso pasa a veces con nuestras heridas. Entonces, necesitas tomar acción para que también se reduzca el daño espiritual, ¿sí? La Biblia dice que el pecado, y el pecado incluye un conflicto que no ha sido resuelto, bloquea nuestra comunión con Dios y no permite que nuestras oraciones sean contestadas.
Entonces necesitamos estar extremadamente preocupadas y ocupadas con que ese resentimiento, esa cosa que traemos, no te haga daño a ti misma, ¿sí? El éxito también de una conferencia de paz también va a depender de escoger un lugar correcto y la hora oportuna. Por eso es importante orar. Entonces, no se reúnan cuando una de las dos personas está cansada, apresurada, cuando pueden ser interrumpidas o cuando realmente se nota que esta persona está muy, muy enojada. Lo primero que tú tienes que hacer es orar para que también el conflicto se calme, para que esto no crezca y para que Dios te dé paz, para que te reúnas en el lugar correcto y la hora oportuna, ¿sí? El mejor momento es cuando los dos tengan ese estado de ánimo para querer solucionar las cosas, sobre todo entre creyentes, ¿sí? La otra es, la tres es simpatiza con el otro, ¿sí? Simpatía, empatía. Simpatiza con los sentimientos de la otra persona. Usa tus oídos más que tu boca. Por eso Dios nos dio 2 orejas y una boca. Entonces, antes de intentar resolver cualquier desacuerdo, primero tienes que escuchar los sentimientos de esa persona. Pablo aconseja en Filipenses 2:4, dice, estén en vigía por los intereses de los otros, no por los suyos propios. Y la frase estén en vigía, en el vocablo griego, es de donde provienen las palabras telescopio y microscopio, y significa que pongamos cuidadosa atención, que nos concentremos minuciosamente en los sentimientos del otro, no solamente en los hechos, porque a veces, ¿sabes? A mí me ha pasado que, y se los platicaba la semana pasada, de repente tú no sabes qué le hiciste a la gente, pero ya de repente ves en el Facebook que ya te eliminaron y no sabes ni por qué. De repente ves que una persona cambió su actitud contigo y pues no sabes por qué, pero después te enteras que alguien le platicó cosas de ti que a lo mejor ni siquiera eran ciertas y influyó en otra persona para cambiar contigo. Entonces necesitamos a veces, más bien, siempre concentrarnos en los sentimientos, no te concentres en los hechos. Comienza a ser empática, con simpatía. Al principio no trates de evitar hablar acerca de cómo se siente la persona, solo escúchala y déjala desahogarse emocionalmente, ¿sí? Sin que tú te pongas a la defensiva, porque a veces empezamos oye, es que yo siento esto y el otro, no, es que eso no es así y no dejamos que la persona hable, entonces necesitamos dejar que se descargue emocionalmente. Tú escucha y no te pongas a la defensiva. Asienta con tu cabeza que comprendes, que no estás de acuerdo, aunque no estés de acuerdo con eso, ¿sí? Los sentimientos muchas veces no son lógicos, pero el resentimiento sí nos hace actuar y pensar irracionalmente. Entonces tienes que tener cuidado porque cuando uno está enojado o resentido, decimos y hacemos cosas sin pensar y a veces nos portamos como animalitos que no razonamos, ¿sí? Todos actuamos como esos animalitos heridos, pero la Biblia dice que la sabiduría de un hombre le da paciencia y su gloria es pasar por alto una ofensa. Esto está en Proverbios 19:11. Entonces, la paciencia, fíjense bien, viene de la sabiduría y la sabiduría viene del oír, ajá, esa perspectiva que el otro tiene. Entonces, lo que estás diciendo o lo que está diciendo cuando tú te pones a escuchar es, valoro tu opinión, esta relación me interesa, eres importante para mí, ¿sí? A las personas lo que les importa, no les importa lo que sabemos, hasta que realmente esas personas sepan que nos importan. Entonces, para restaurar la comunión, tenemos eh, que tratar de cargar las cargas de ellos, ¿sí? Complacer al otro, no a nosotros mismos, y hacer las cosas para su bien, ¿sí? Para el bien de la otra persona. Y sé que a veces es un sacrificio absorber pacientemente el enojo de otros y especialmente cuando esas personas no tienen la razón. Pero esto es lo que Jesús hizo por cada una de nosotras. Él aguantó el enojo sin fundamento, el enojo malicioso antes de crucificarlos, y Jesús nunca trató de complacerse a sí mismo.
Él dejó que lo insultaran, él dejó que lo golpearan y que todo eso cayera sobre él. Entonces, pues recuerda que cuando la gente te insulta, también está insultando a Jesús. Entonces, wow, hay que pedir que Dios tenga misericordia, ¿sí? También otra parte importante es confesar tu parte en el conflicto. Si quieres en serio restaurar una relación, deberás admitir que a veces tenemos nuestros propios errores, nuestros propios pecados y que a veces somos parte de ese conflicto. Muchas veces, seguramente el 80% de las veces que haya un conflicto, tú tienes parte en él, ¿sí? Jesús dijo que esta es la manera más clara de ver las cosas. Dice, primero, sácate la viga de tu propio ojo y tal vez después podrás sacar la astilla del ojo de tu hermano. Es por las versiones, esta es la versión NLT, Mateo 7:5. Entonces, ya que todos tenemos un punto ciego, pues recuerda pedirle a Dios dirección, que te ayude a evaluar tus propias acciones antes de reunirte también con esa persona con la que tienes el conflicto. Necesitas también pedirle a Dios que te muestre cuánto del problema es por tu responsabilidad. Pregúntate, ¿soy yo el problema? ¿Estoy siendo irrazonable? ¿Estoy siendo insensitivo o muy sensitivo? Sí, la Biblia dice que si declaramos que no tenemos pecado, pues nos estamos engañando a nosotras mismas, ¿verdad? Entonces la confesión es una herramienta poderosísima para la reconciliación. La manera en que manejas un conflicto muchas veces va a producir una herida mayor que el problema original, ¿sí? Por eso es que es necesario que tengas dirección. Cuando empiezas a admitir humildemente, porque hay muchas personas que admiten, pero de manera sarcástica, de, sí, sí, yo tengo la culpa, ¿no? Sí, sí, yo hice. No, cuando tú empiezas a admitir humildemente tus errores, esto va a neutralizar el enojo también de la otra persona y también vas a poder desarmar el ataque del enemigo, porque probablemente esa persona esperaba que tú estuvieras a la defensiva, que tú le echaras la culpa, que tú te excusaras, pero simplemente tienes que aceptar cualquier papel que tú hayas jugado en el conflicto. Entonces necesitas aceptar tu responsabilidad por esos errores y tienes que pedir perdón. El quinto es atacar el problema. Atacar el problema, y fíjate bien, atacar el problema, no a la persona, ¿sí? No puedes resolver el problema si estás obsesionada con echar la culpa a alguien. Entonces tienes que escoger entre los dos, entre echar la culpa o entre atacar el problema, ¿sí? Entonces, tú no ataques a la persona, porque muchas veces hacemos eso. Nos quedan 10 minutitos. Recuerden que si se desconecta, nos volvemos a conectar. Y por si no se pueden conectar luego, sigan intentando, porfa, porque no estoy segura si ya quedó restablecida mi cuenta. Entonces, nos vamos a volver a conectar. Entonces, la palabra dice que una respuesta amable va a calmar la ira, ¿verdad? Entonces, nuestra lengua pues puede provocar un incendio. Entonces no vas a poder comunicar tu punto de vista si eres cortante, si estás sarcástica. Entonces necesitas escoger tus palabras sabiamente. Necesitas pedir sabiduría, que el Señor hable por ti. Una respuesta suave siempre va a ser mejor que una respuesta sarcástica. Entonces, para resolver conflictos es bien importante que no seas ofensiva, que no estés tampoco a la defensiva, que seas una persona madura, que seas comprensiva y cuanto más palabras placenteras sean tus palabras, entonces vas a ser más persuasiva, ¿verdad? Entonces, la palabra en Proverbios 16:21 prácticamente nos dice ser fastidioso nunca funciona. Ser fastidioso, ser enojona, ser payasa, nunca va a funcionar. Ser sarcástica menos. Entonces, necesitas ser persuasiva, no abrasiva, ¿sí? Necesitas destruir ese arsenal de armas que a veces tenemos bajo la manga, ¿verdad? Como acusar, como menospreciar, como comparar,
como usar palabras ofensivas, insultar, hablar sarcásticamente. Pablo lo resume de esta manera, dice, no usen palabras dañinas, sino que solo palabras constructivas, el tipo de palabras que edifican y que proveen lo que se necesita para lo que digan le haga el bien a los que escuchan. Efesios 4:29, anótalo. Entonces, no uses palabras dañinas, nada que vaya a destruir, solo usa palabras que edifiquen. Esto es lo que quiere decir Pablo. El 6 es, coopera lo más que puedas. Pablo dijo que hagamos todo lo posible de nuestra parte para vivir en paz con todos. Y fíjate, también aquí quiero recalcar esto, haz todo lo posible de tu parte para vivir en paz con todos. Desafortunadamente, muchas personas no quieren asumir este rol, ¿verdad? Ellas no quieren hacer lo posible por estar bien contigo, pero tú tienes que hacerlo. ¿Sí? Si esa persona, después de que te disculpaste, después de que hablaste, después de que trataste de resolver el conflicto, esa persona no te quiere en su vida, bueno, eso ya es problema de él. Y hay un dicho, ¿no? Que dice que más vale tener que decir a que te digan. Entonces, recuerda esto, tú tienes que hacer lo posible para vivir en paz con todos, pero no depende de ti al 100%. Quizá la otra persona no te quiere en su vida y se vale. Entonces necesitas tratar de hacer lo que dice Romanos 12:18, que aquí se los puse, ¿sí? No, a veces nos cuesta nuestro orgullo, nos cuesta nuestro egocentrismo, pero por el bien de la comunión necesitamos hacer lo mejor que podamos para llegar a un arreglo, para ajustarnos con otras y mostrar pues a Jesús, ¿verdad? Entonces, Romanos 12:10 dice, ténganse cariño unos a otros como hermanos, den preferencia a los demás y respétense unos a otros, ¿sí? Si la otra persona no quiere, tú respeta y sigue orando y sigue orando. Esto nunca debe cesar. Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por rivalidad ni por orgullo, sean humildes y cada uno considere a los demás como más importante que sí mismo. Entonces, en las bienaventuranzas, Jesús dice también, eres bendito a otros cuando puedes mostrarles cómo cooperar en vez de competir o pelear, ¿sí? Esto está en Mateo 5:9, también lo leímos hace rato, dice, afortunados los que se esfuerzan por conseguir la paz. Entonces, tú haz lo mejor que puedas y si no depende al 100% de ti, no importa, tú hiciste lo correcto y tienes que seguir orando. Y la otra es la reconciliación, ¿sí? Necesitas enfatizar en la reconciliación, no en la resolución. Y aquí les puse lo que dice el diccionario y el diccionario bíblico. Resolución significa una solución o respuesta que se da a un problema. Es la acción de resolver. Sin embargo, necesitamos concentrarnos en la reconciliación. Y la reconciliación, dice el diccionario bíblico, se interpreta como la acción de arreglar y volver a establecer el acuerdo. Viene del verbo griego alazo, que puede traducir como cambiar, modificar o alterar. Y es que la reconciliación pues nos insta a cambiar, a arreglar y a volver a establecer acuerdos. Ajá. Entonces, no es realista esperar que todos estén de acuerdo con todo. Y aquí quiero dejarlo bien claro. La reconciliación te enfoca a la relación, mientras que la resolución te enfoca al problema. Entonces, lo que necesitamos es la reconciliación. Recuerden, te enfoca esto a la relación. Entonces, cuando nos enfocamos en la reconciliación, el problema va a perder su importancia y muchas veces va a ser irrelevante. Entonces, podemos restablecer una relación aun cuando somos incapaces de resolver esas diferencias, ¿sí? Muchas veces los cristianos y las personas en general tenemos desacuerdos legítimos y verdaderos y opiniones diferentes, pero sí se vale poder tener diferentes puntos de vista sin ser pleitistas, sin entrar en un conflicto, ¿sí? Un mismo diamante se ve de diferente ángulo, ¿verdad? La expectación de Dios es que haya unidad. Y aquí también, ojo, unidad, no uniformidad.
aquí les puse, la unidad es usada en el Antiguo Testamento y es el sentido de estar juntos. Y la uniformidad es una cualidad o estado de ser uniforme, de tener siempre la misma forma, manera, grado o expresión sin ser variable. Entonces, lo que Dios quiere es unidad, que estemos juntos a pesar de esas diferencias. Dios no quiere que estemos uniformadas, que pensemos igual, que sintamos igual. No, Él quiere unidad, porque todos somos diferentes, ¿sí? Recuerden que el Señor nos hizo así, o sea, el Señor fue cuando nos hizo de diferente tipo de piel, de diferente color, con diferentes preferencias, ¿sí? Entonces, realmente no es culpa de alguien ser distinto a ti, es que así nos hizo Dios, entonces necesitamos restaurar por encima de todo la reconciliación, buscar la reconciliación y la unidad, pero no la uniformidad. Entonces, nada más ahí para que tengan en mente que no necesitamos ser iguales a los demás, ¿sí? Necesitamos concentrarnos en lo que tenemos en común con otros, no en las diferencias. Si nos concentramos en las cosas que producen la armonía y el crecimiento, ¿sí? Vamos a ser personas que contribuimos a esa paz y esa mutua edificación. Entonces, como creyentes, tenemos en común a un Señor, al mismo Señor, ¿verdad? Al Padre, un cuerpo en Cristo, un propósito, un espíritu, una esperanza, una fe y un bautismo. Todo esto lo dice Efesios 4:4. Entonces, dice que solo hay un cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, a un solo Señor, a una sola fe, a un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y en medio de todos y en todos, ¿sí? Esto es en lo que tenemos que concentrarnos. Compartimos la misma salvación, la misma vida, el mismo futuro, y estos deberían de ser los factores que nos importen más en nuestras relaciones, principalmente en la iglesia, con nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces, en esto es en lo que deberíamos concentrarnos, no en nuestras diferencias. Tenemos que recordar que fue Dios justamente el que nos dio esas diferentes personalidades, esas historias, esas razas, esas preferencias, y por tanto deberíamos de valorar y deleitarnos en esas diferencias y no precisamente en tolerar, ¿verdad? Sino deleitarse en ellas. Lo que Dios quiere es la unidad, no la uniformidad, nuevamente repito, pero por el bien de esa unidad, no debemos dejar que las diferencias crezcan y que nos dividan. Entonces, tenemos que mantenernos concentradas en lo que más importa, que es aprender a amarnos las unas a las otras como Cristo nos ha amado y así cumplir con los propósitos que Dios tiene para nosotras y para su iglesia.